Saludo, Inés. Sí, buenas tardes. Bueno, Padre, ya lo saludé, pero lo saludo de nuevo en frente de todos. Querido Padre Jesús, muy agradecidas por el tiempo que nos dispensa para esta ponencia que la ha titulado Cuaresma, Camino de Conversión. Y a todas las madres mónicas de La Encantada, de Brisas, de La Paz, Bolivia, que ya veo que algunas están conectadas. Tenemos bienvenidas a todas. Les agradecemos su participación en esta primera charla del 2022. Estamos en Cuaresma y el tiempo elegido y el tema elegido por Padre Jesús es muy oportuno para este tiempo de gracia que la Iglesia nos propone. Tiempo para renovar nuestro compromiso con Dios, profundizar y revitalizar nuestra fe. Bueno, creo que sin más, Padre, le doy el pase para empezar cuanto antes. Calculamos que la charla dure unos 50 minutos, luego habrá una ronda de preguntas al final de unos 10 minutitos. Sería bueno que conforme la charla vaya desarrollándose, tomen nota de sus consultas, así que al final fluirá el tema de las preguntas y respuestas. Sin más, Padre, entonces, nos da la oración. Muchas gracias, Inés. Saludo a todas y siempre es una alegría poder compartir con ustedes estos momentos. A la mayoría las conozco, pero aquellas que no conozco, sobre todo las de Bolivia, pues también muy bienvenidas. Y es un gusto poder estar juntos, profundizando un poquito más en nuestra vida de fe, concretamente en este tema que acaba de decir Inés, la conversión, que es lo propio de esta Cuaresma. Comenzamos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a compartir la pantalla para que podamos... ¿Dónde está ahora? Un momentito. Hola, Padre. Un momentito, por favor. Bien, ahora ya está. ¿Están viéndolo ya? No están viéndolo todavía, ¿verdad? Bien. Un momentito. Ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí, Padre. Bien. Voy a intentar ser bastante concreto, entonces voy a limitarme a ir leyendo las diapositivas, porque tenemos un tiempo limitado y así también nos dará espacio para que ustedes puedan hacer alguna pregunta. El tema, como ya ha dicho Inés, es Cuaresma, camino de conversión. ¿Qué entendemos por conversión? Al iniciar la Cuaresma nos propusimos convertirnos, pero ¿qué entendemos por conversión? Normalmente identificamos conversión con superar defectos, límites y pecados. O sea, de alguna manera acercarnos cada vez más a la perfección. Es un camino de perfección, la conversión, para dar lo mejor de nosotros mismos. Eso es lo que nos propusimos al inicio de la Cuaresma y lo tenemos que renovar constantemente.
yo creo que estamos en ese camino, ¿no? De dar lo mejor de nosotros mismos, de acercarnos cada vez más a la perfección. Pero si fuese ¿y si fuese este deseo de perfección el que precisamente nos está impidiendo realizar el camino de conversión? Bueno, me pongo aquí un poco cuestionador, ¿no? ¿Y si fuese este deseo de perfección que tenemos precisamente el que nos está impidiendo que hagamos el camino de conversión? Efectivamente, ya hemos oído decir que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y a veces nos ponemos metas tan altas que nos da la impresión de que no avanzamos. Puede ser que si en este camino de conversión que estamos realizando durante esta Cuaresma sintamos que no vamos avanzando como nos gustaría, quizás sea porque nos pedimos demasiado, nos exigimos demasiado a nosotros mismos, nos ponemos metas muy altas, un camino de perfección muy elevado. Quizás sea ese uno de los impedimentos por los cuales parece que no avanzamos en el camino de la conversión. Quizás tendríamos que aceptar nuestra imperfección para después iniciar propiamente el camino de conversión de una manera más realista y no tan perfeccionista. O sea, un primer punto es aceptar nuestra propia imperfección, porque así nos situaremos de una manera mucho más tranquila, realista, sosegada, delante de ese camino de conversión que tenemos que recorrer. Digamos que no nos pondremos tan tensos, no lo viviremos de una manera así muy exigente demasiado con nosotros mismos, ¿no? O sea, puede ser que el deseo excesivo de perfección, también llamado perfeccionismo, esté impidiéndonos avanzar a nuestro ritmo y de una manera realista en nuestro proceso de conversión. El perfeccionismo no es bueno. Perfeccionismo es cuando buscamos eso, como la palabra dice, que todo esté perfecto, ¿no? Y no nos toleramos nuestros defectos, no soportamos nuestros fallos y nos castigamos a nosotros mismos, nos culpamos, ¿no? Eso, en lugar de ayudarnos, nos quita muchas energías en el camino de conversión. Por eso, cuidadito, no vaya a ser que el perfeccionismo nos impida realizar un tranquilo camino de conversión. Y quizás ya somos mejores de lo que creemos ser. Si dejamos de ser tan perfeccionistas, a lo mejor nos damos cuenta de que ya tenemos muchas cosas buenas, que no somos perfectos, pero tenemos muchas cosas buenas. Pero si no reconocemos nuestra imperfección, pues quizás no nos damos cuenta de ello, porque estamos obcecados y obsesionados con quitar nuestros defectos para ser perfectos. El problema sería la obsesión. Cuando somos muy perfeccionistas, estamos obsesionados con no fallar, y nos enfadamos y repetimos los mismos defectos de siempre. Por tanto, quizás tengamos que cambiar nuestra idea de conversión, aceptando en primer lugar que nunca vamos a ser tan perfectos como nos gustaría. O sea, vamos a tener que aceptar nuestra imperfección para realizar ese camino de conversión de una manera más realista, más tranquila, sin perder tantas energías en querer ser perfectos. Eso nos permitirá hacer el camino de conversión de una manera más serena, optimista y realista. O sea, el camino lo vamos a trazar, pero lo vamos a trazar de una manera más sosegada, más serena, sin una autoexigencia exagerada. Jesús,
contrariando la sociedad de su época, que era muy perfeccionista, muy puritana y por tanto muy exclusivista, nos habla de un Dios diferente, que ama y acepta también a los imperfectos y a los pecadores. O sea, nosotros seguimos a Jesús, que en lugar de exigir perfección, pureza, Él, como vamos a ver a lo largo de la charla, Él acepta a todos, no solo a los puros y a los perfectos, también a los pecadores. Podemos afirmar que Jesús nos presenta el Dios de los imperfectos. Es una frase muy fuerte esta, ¿verdad? El Dios de los imperfectos, entre los cuales estamos todos nosotros. O sea, el Dios que presenta Jesús es muy diferente del Dios que presentaban precisamente los fariseos, que eran muy puritanos. Ahora lo vamos a ver en detalle todo esto. Jesús no presenta a ese Dios tan puritano, tan perfeccionista, tan exigente, tan juez. No. El Dios de Jesús es el Dios de los imperfectos, de los pecadores, de los pequeños, de los débiles, como somos cada uno de nosotros. Vamos a ver un poco cómo era la sociedad en tiempo de Jesús, para que entendamos mejor el cambio que él realizó. Había una sociedad muy dividida en el tiempo de Jesús. Estaban por una parte los perfectos, ahí vemos a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. ¿Quiénes eran los perfectos según la sociedad del tiempo de Jesús? Los que se encajaban en los esquemas de perfección legal y en los códigos de pureza, sacerdotes, escribas, fariseos, israelitas de origen puro. Esos eran los perfectos, según la sociedad en el tiempo de Jesús. ¿Y quiénes eran los imperfectos? Pues el resto, que eran la mayoría, los pecadores, los paganos, los extranjeros, las mujeres, los niños, los analfabetos, los enfermos. Todos esos eran personas de segunda categoría que no tenían valor delante de Dios. Porque lo curioso es que esto se le aplicaban a Dios. Parece como si Dios fuese el que quisiese que la sociedad fuese así. Y él amaba, según la idea que tenían en aquel tiempo, él amaba a los perfectos y rechazaba a los imperfectos, a los pecadores. En esta sociedad llega Jesús. Lógicamente Jesús no va a estar de acuerdo con este tipo de sociedad. Motivos para dividir así la sociedad. El origen. Solo los israelitas puros eran los perfectos. El sexo. Solo hombres y mayores de 12 años, o sea, las mujeres y los niños no eran perfectos, no podían ser perfectos. La instrucción. Solamente los que sabían leer y conocían la ley eran los que se acercaban a la perfección porque conocían la ley y la podían cumplir, pero los que no sabían leer no conocían la ley y por tanto nunca podían progresar en ese camino de perfección. La salud. Los que no tenían ninguna enfermedad, esos estaban dentro de ese círculo, de ese grupo de los perfectos. O sea, todos los enfermos quedaban excluidos. Excluidos del amor de Dios. Porque Dios, según esta sociedad, amaba solo a los que tenían salud. La profesión o el oficio. Había ciertos oficios, el oficio de pastor, todos los que ensuciaban las manos de alguna manera, todos los que no eran oficios así pulcros, eran también oficios de segunda categoría que no permitían a las personas ser perfectos. Por ejemplo, los publicanos, como trataban con dinero, pues tampoco podían nunca ser amados por Dios, ser perfectos. ¿Por qué? Porque tenían una profesión que se creía ya que solo por tener esa profesión ya era imperfecta. Consecuencias de esto.
Los perfectos, aquí tenemos a uno de ellos, tenían derecho a los cargos públicos, eran bendecidos por Dios, tenían honra, bienestar, prosperidad, éxito, o sea, a las personas ricas, con salud, a los que tenían cargos importantes, esos además eran bendecidos por Dios. Los enfermos, los pecadores, los pobres, las mujeres, los niños, no eran bendecidos por Dios. Y por tanto no tenían derecho a bienestar, honra, prosperidad y éxito. Solo esto, los perfectos acumulaban méritos. Los imperfectos no. Los imperfectos estaban llamados a vivir toda la vida en esa situación de escasez. Escasez y exclusión delante de Dios y delante de la sociedad. Ya se pueden ir imaginando cómo estaba la sociedad en tiempos de Jesús, ¿eh? Era una sociedad realmente muy injusta. ¿Y los imperfectos? ¿Qué les pasaba a los imperfectos? Los pobres, los enfermos, los pecadores, los niños, las mujeres, ¿qué les pasaba? Que no tenían derechos. Por eso en la Biblia muchas veces se dice, eran tantas personas sin contar mujeres y niños, porque no contaban. Eran malditos de Dios. Se suponía que si eran enfermos, pobres, es porque habían hecho algún pecado. Por eso estaban en la pobreza, en la enfermedad, estaban deshonrados, fracasados. No tenían ningún mérito. No podían salir de esa situación, no podían hacer méritos para ser amados por Dios. Creo que estamos entendiendo bien las injusticias, lo injusta que era la sociedad en tiempo de Jesús, ¿no? La sociedad israelita. ¿Y por qué todo eso? ¿Por qué? Decían ellos que porque Dios lo quiere así. O sea, parece como si Dios ratificase esa sociedad. Esa era la sociedad que Dios quería. Hacían a Dios responsable de esa situación. Dios era el culpable o el responsable de que existiese esa sociedad dividida. Era voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta qué fuerte es? O sea, eran ellos mismos los que hacían esa injusticia, pero se lo aplicaban a Dios, como si Dios fuese el que quisiese eso y el que lo promoviese y el que lo hiciese. Muy fuerte, ¿verdad? Fíjense la oración de los perfectos. Bendito sea Dios que no me hizo pagano, ni mujer, ni analfabeto. Qué oración tan fuerte, ¿verdad? Bendito sea Dios que no me hizo ni pagano, ni mujer, ni analfabeto. Ahí se ve claramente la exclusión que había, ¿no? Bueno, hasta aquí la sociedad, tal como Jesús se la encontró. Lógicamente, él no está de acuerdo. Entonces, aquí vamos a presentar ahora la novedad de Jesús, el modo como Jesús cambió todo esto, porque eso nos va a ayudar también a nosotros a entender nuestra propia imperfección cuando no conseguimos los objetivos de ser tan perfectos como nos gustaría. La novedad de Jesús. Contradiciendo este modo de pensar, Jesús anuncia una sorprendente novedad. ¿Cuál es la sorprendente novedad que Jesús anuncia? Dios ama y salva a los imperfectos, gratuitamente, sin necesidad de que hagan méritos. Esta es una frase que ojalá la acogiésemos en nuestro corazón, porque muchas veces nosotros también creemos que Dios nos pide perfección para amarnos y nos sentimos mal cuando pecamos, cuando fallamos, porque sentimos que en ese momento Dios no nos ama, porque le hemos fallado. Sin embargo, Jesús anunció que Dios ama a todos y más todavía a los imperfectos, a los pecadores, y los ama gratuitamente, no porque hagan méritos, no porque se esfuercen en ser mejores, inclusive sin esforzarse de ser mejores, Jesús les ama gratuitamente, porque su amor es gratuito, porque su amor no necesita méritos, no necesita que hagamos un esfuerzo especial para ganar el amor de Dios.
creo que nos estamos quedando un poquito más tranquilos delante de nuestras imperfecciones, de nuestros pecados, porque decimos, bueno, yo con todos mis defectos, mis fallos, mis imperfecciones, soy amado por Dios. Dios no me castiga, Dios no me excluye, Dios no me rechaza, Dios me ama. Y eso es lo que me va a ayudar a hacer un camino de conversión más sereno, sin tanta ansiedad, sin tanta autoexigencia. Porque Dios no me exige. Entonces, ¿por qué me lo voy a exigir yo si Dios no me lo exige? Lo voy a hacer, claro, el camino de conversión, pero no con esta tensión de querer perfección. Jesús anuncia la buena noticia del reino de Dios a las personas marginadas y excluidas por el judaísmo oficial. ¿A quién? A los pecadores, a los publicanos, a los leprosos, a los enfermos, a los pobres, a las mujeres, a los niños. A esos es a quien se dirige Jesús, para decirles, miren, no hagan caso de lo que dicen los fariseos, de lo que dicen los sumos sacerdotes, de lo que dicen los escribas, que a ustedes les excluyen. No hagan caso. Dios no les excluye. A ustedes les vengo a anunciar el reino de Dios. Y ahí estamos nosotros también. Ustedes que son mujeres, yo que soy pecador, todos estamos ahí. Ese anuncio fue un escándalo para los perfectos. Pues ese fue uno de los motivos por los cuales crucificaron a Jesús, porque él quiso cambiar el estatus social que existía. Y eso no se lo toleraron. Fue un escándalo para los perfectos. Les quitaba Jesús el lugar de privilegio que siempre habían tenido, que se creían los mejores, los santos, los perfectos, los elegidos, los predilectos. Frases de Jesús que expresan esa novedad. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo vine a buscar al que estaba perdido, la oveja perdida. Los publicanos y las prostitutas les precederán en el reino de Dios. Fíjense las frases que decía Jesús, tan contrarias a la idea que hemos expuesto al principio de la sociedad en la cual Jesús vivía, la sociedad judía. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Estas son las frases que revolucionan el modo de entender la relación con Dios. La revolucionan totalmente. Antes era, para los fariseos, escribas, los sumos sacerdotes, eran los justos, los predilectos, y ahora son los pecadores. Y las acciones de Jesús van en esta dirección, de siempre acoger a los pecadores, perdonarles. Jesús va a comer a la casa de Zaqueo, jefe de publicanos. Un escándalo, porque a los publicanos eran pecadores públicos. Jesús se mezcla con los pecadores. ¡Qué escándalo! Cura y toca a los leprosos, los ciegos, los paralíticos, que no se les podía tocar porque eran impuros, y tú te quedabas impuro. Jesús es un revolucionario en el buen sentido. Perdona a los pecadores, no les condena. Valora a los niños, a las mujeres que estaban excluidos. Él mismo se mezcla con los pecadores al ser bautizados y se mezcla con los publicanos porque come con ellos, se hace amigo de los pecadores. Entonces Jesús no es el Dios de los perfectos, Jesús es el Dios de los imperfectos. Fíjense la diferencia entre Juan el Bautista y Jesús. Juan el Bautista, un gran hombre, pero que todavía tiene una idea de Dios incompleta y falsa. ¿Qué dice Juan el Bautista? Que la conversión era la condición previa para el perdón de Dios. O sea, Dios no te perdona si tú no te conviertes. Y a veces pensamos también esto, O sea, tengo que convertirme para que Dios me perdone. Pues Jesús no dice eso. Bueno, también Juan el Bautista, por tanto, ve a un Dios juez que castiga. Fíjense lo contrario de Jesús. La conversión no me la tengo que ganar yo. Es un don de Dios. O sea, Dios ya me perdona
gratuitamente me da ese don de perdonarme. Él me ofrece su perdón incluso a aquellos que no lo merecen. No tengo que hacer méritos para recibir el perdón de Dios y para ir en el camino de la conversión. Dios es Padre que ama incondicionalmente, no es juez. No sé dónde estamos nosotros, si todavía estamos un poquito en la idea de Juan el Bautista, que tengo que ganarme a Dios con mis buenas obras, no pecando, siendo perfecto. O ya comprendo que no necesito ganarme a Dios porque Él me ofrece su amor gratuitamente, sin que yo me lo gane, sin que yo tenga que esforzarme demasiado. Tengo que esforzarme, sí, pero no demasiado, no exageradamente. La buena noticia de Jesús es, vamos grabando estas cosas en nuestro corazón que son importantes. La buena noticia de Jesús es, Dios nos ama con amor gratuito, sin llevar en cuenta nuestros méritos. Y ama especialmente a los más imperfectos, pecadores, enfermos y pobres. Dios nos ama cuando somos pecadores. Esto nos lleva a una nueva imagen de Dios. Jesús, por tanto, con su comportamiento, con sus palabras, nos lleva a una nueva imagen de Dios. Este comportamiento de Jesús introduce dinamismos profundos de cambio en el modo de entender a Dios y de relacionarse con Él, e igualmente en el modo de relacionarse con las personas. Estos cambios se resumen en la frase, quiero misericordia y no sacrificio, o sea, no quiero perfección legalista e intolerante, no la quiero, sino misericordia ante la imperfección propia y ajena. O sea, más que perfección, lo que quiero es misericordia. Perfección sería eso, exigencia, es exclusión de aquel que no llega a la perfección. Misericordia es, yo te acojo con tu imperfección, yo te amo con tu imperfección y no te exijo que seas perfecto para recibir mi amor. Jesús presenta a Dios como Padre bueno, en vez de juez terrible, castigador. Presenta a Dios como Padre cariñoso, con quien podemos tener una relación filial. Me gusta mucho esta imagen donde se ve al Padre con las barbas, evidentemente es una manera de representarlo, no es que Dios tenga barba, y a Jesús siendo acogido por su Padre. Preciosa la imagen. Un Dios que nos ama, inclusive, sin hacer méritos, sin que tengamos que hacer méritos para ello. Un Dios que tiene un corazón misericordioso, que siempre perdona y nos da nuevas oportunidades. Esto nos relaja en la relación con Dios, no nos pone tensos, no nos hace culpables, no nos humilla delante de Dios, porque Dios siempre perdona y nos da nuevas oportunidades. Aunque caigamos mil veces nos va a perdonar. Entonces eso me hace como que respirar, porque cuando están muy exigentes con nosotros, cuando nos están controlando, cuando nos están juzgando, pues lógicamente nos sentimos así encogidos, con miedo. Delante de Dios no tenemos que tener miedo. Él no está juzgándonos. Él no está a ver si nos pilla en algún fallo. Al contrario, Él nos va a dar 1000 oportunidades para que nos convirtamos. Esto nos relaja. Un Dios que no mira nuestras faltas para castigarnos, sino nuestro corazón y nuestras buenas intenciones. Un Dios, no lo estoy leyendo bien aquí, un Dios que cambia la severidad del juez por la paciencia y la comprensión del Padre. No es juez, sino un Padre paciente y comprensivo. Un Dios que no exige méritos, sino humildad y sinceridad de corazón.
Ahí tenemos el ejemplo de la pecadora, que con todos los pecados que ya tenía, se puso a los pies de Jesús, lloró, le secó sus pies con sus cabellos, y Jesús valora más ese gesto, a pesar de ser pecadora, que a Simón, que le había recibido en su casa a Jesús, pero que no le había dado ni el beso de entrada, ni le había lavado los pies. O sea, no es el estatus que tenemos, ¿no?, sino la humildad, la sinceridad de corazón. Un Dios que entrega a su Hijo por amor a los pequeños, solidarizándose con los impuros e imperfectos. Fíjense, Jesús no se sitúa por encima de los pequeños, de los impuros, de los pecadores, se solidariza con ellos, ¿eh? Se hace uno de ellos, se mezcla con ellos. Un Dios que se hace pequeño y frágil y asume por todos, y asume por amor todas las situaciones propias de las personas imperfectas y excluidas. Rechazo, soledad, fracaso. O sea, él se hace un fracasado, se siente solo, se siente rechazado, como todas esas personas que hemos dicho al principio, que eran excluidas de la sociedad puritana y perfeccionista judía. Jesús, en lugar de excluir, es excluido. Su fundamento es el amor incondicional y gratuito de Dios, un amor que no exige méritos. Una vez más, el tema de los méritos. En este modo de Jesús hablar de Dios y entender a Dios, del temor a Dios se pasa a la confianza en Él. Del cumplimiento estricto de la ley, que era tan excluyente de aquellos que no sabían la ley o no la podían cumplir, se pasa al amor. De la obligación de esclavos a la libertad de hijos. Los débiles pasan de la discriminación a la preferencia de Dios. Es un cambio, es una revolución. ¿Qué ven ahí? Una persona que se reconcilia consigo misma, ¿no? Conclusiones. No nos desanimemos por nuestras imperfecciones. Si no hemos hecho un camino de conversión hasta ahora perfecto, si fallamos, si volvemos a fallar 1000 veces, Dios nos ama también así. Aceptémonos como somos, con nuestra debilidad, nuestra fragilidad, y permitamos que Dios nos ame así, con nuestra debilidad. Dios no nos ama porque somos buenos, sino para que lo seamos. Y bien diferente, ¿verdad? No nos ama porque ya somos, sino nos ama para que lo seamos. El orgullo, que es el que nos impide hacer este camino de conversión, ¿eh? Por la conciencia de la propia imperfección llegamos a la experiencia del amor de Dios, porque al sentirnos débiles, nos sentimos necesitados de Dios. Cuando caemos 1 y 1000 veces, ahí nos damos cuenta de lo frágiles que somos. Entonces, ahí no caemos en el orgullo. El orgullo viene cuando yo creo que consigo, por mis fuerzas, por mis méritos, avanzar en el camino de la santidad, en el camino de la conversión. Nadie muda de un día para otro. Nuestra prisa en cambiar, en convertirnos, es más fruto de nuestro orgullo que de nuestra santidad, porque no nos toleramos imperfectos. La persona que a veces ocurre, que llega a la confesión, dice, Padre, yo es que soy tan mala persona, que no merezco el perdón de Dios. Es un orgullo. Es un orgullo. Él quiere merecer el perdón de Dios. Y ahí ya no sería gratuidad de Dios, serían méritos de Él. Es bonito decir,
en la confesión, Padre, soy muy pecador, lo sé, pero sé que el amor de Dios es mucho mayor que mis pecados. Esa es la actitud correcta. Aceptemos y amemos a nuestros hermanos con sus defectos, sus debilidades, sus imperfecciones, como Dios nos ama a nosotros. Si nos aceptamos a nosotros con imperfecciones, también vamos a aceptar a los demás. Tengamos paciencia con ellos como Dios la tiene con nosotros. Reconociendo con humildad nuestra dificultad para cambiar, para convertirnos, creceremos en paciencia con los defectos de nuestros hermanos. Confiemos más en el amor de Dios que en nuestras propias fuerzas. Esta es una frase que resume muy bien lo que estamos hablando. Confiemos más en el amor de Dios que en nuestras propias fuerzas. Para convertirnos, para avanzar en el camino de la santidad, no es tanto mis fuerzas, no es tanto mis méritos, es la confianza en la gracia de Dios, en el amor de Dios. No nos salvaremos por nuestros méritos, sino por la confianza en la gracia de Dios que actúa en nosotros si colaboramos con ella. No importa la perfección, quitemos esa manía de perfección de nuestra cabeza. No importa la perfección, sino el amor. Si amamos y nos dejamos amar por Dios, estamos en el camino de la santidad. Hemos caído muchas veces, caeremos muchas veces, pero siempre nos levantamos e intentamos mejorar, ser cada vez mejores. Ese es el proceso. Y terminamos ya con aplicaciones concretas a nuestra vida. 5 minutitos más para aplicar esto a nuestra vida. Decimos en nuestra vida, ¿ya la han escuchado alguna vez esta frase? Nadie es perfecto, lo decimos, pero en realidad queremos serlo. Fuimos educados para la perfección. Nuestros padres nos estimulaban a ser los mejores en todo. Hijo, tienes que ser el mejor. Las imperfecciones, los errores, los defectos eran castigados. Así crecimos, así crecimos. Eso se nos metió muy dentro, ¿no? Tenemos que ser los mejores, tenemos que ser los primeros, tenemos que ser perfectos, porque solo así vamos a tener éxito y nuestros padres nos van a amar, claro, porque si tenemos malas notas, va a haber zurra en nuestra casa. Entonces hay que ser perfecto, hay que sacar buenas notas y ser el mejor, porque nuestros padres, para sentirse orgullosos de nosotros, nos pedían eso, ser los mejores. Con la mejor buena voluntad, pero no nos ayudó demasiado eso, ¿no? La sociedad también nos pide perfección y éxito. Para triunfar en la sociedad tenemos que ser los mejores, los primeros. Hay mucha competitividad. Se valora a los fuertes, a los guapos, a los inteligentes, a los simpáticos, a los ricos, a los que tienen un buen estatus. Si demuestras debilidad y descubres tus defectos, prepárate, porque te van a pisar y te van a excluir en esta sociedad que se parece mucho a aquella que hemos hablado al principio. La sociedad judía, que excluía a los débiles, a los imperfectos. Hoy también se excluye a los débiles y a los imperfectos. Injusticia total, injusticia total. Estas actitudes generan una sociedad, claro, desigual, exclusivista, inhumana, una sociedad de apariencia donde los pobres y los pequeños no tienen lugar. Es la tiranía de la perfección. El que no es perfecto, en las redes sociales, tienes que aparecer guapísimo, guapísima. Si te ven algún defecto en tu físico, ya te van a criticar, juzgar, te van a humillar, se van a burlar de ti. Es la tiranía de la perfección. Hay que ser perfectos para ser aceptados, para ser queridos, para que la sociedad nos valore. Incluso desde la fe también vivimos eso. Se nos pide perfección.
Se entendió mal la frase de Jesús, sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. En realidad, y así lo expresa Lucas, no Mateo, él hablaba de misericordia. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No perfecto, sino misericordioso, que es bien diferente. La palabra perfecto es una helenización de la palabra misericordia, pero en el original es misericordia, no perfección. Jesús mostró un rostro misericordioso delante de la imperfección humana. Él nos presenta un Dios que hace brillar el sol sobre buenos y malos, justos e injustos. Él se presenta como el médico que viene a curar y salvar lo que estaba perdido. Necesitamos valentía para ser nosotros mismos con nuestras debilidades e imperfecciones. Eso lo conseguiremos si creemos que Dios nos ama tal como somos, no como debemos ser. O sea, volviendo al origen de esta charla. Si nosotros queremos hacer un buen camino de conversión, primero aceptémonos como somos, con nuestras debilidades, con nuestras imperfecciones. Porque así nos acepta Dios y así nos ama Dios. Un momentito que estoy... Nadie debe asustarse de sus defectos. Lo que nos debe preocupar es ignorarlos, porque entonces actúan desde el inconsciente. Nuestros defectos son cualidades todavía no desarrolladas. Y estamos insistiendo sobre el tema, acéptate con tu imperfección, acéptate con tus defectos, no seas tan duro contigo mismo, no te machaques cada vez que fallas, cada vez que no consigues lo que te propones, no te machaques. Cuando aceptamos nuestra imperfección, ya no nos molesta más. Qué bonito esto. Cuando aceptamos nuestra imperfección, ya no nos molesta. La integramos y nos quedamos en paz. Solo después de aceptarnos podemos comenzar a mejorar nuestros defectos. O sea, yo quiero mejorar. Muy bien, estupendo. Acéptate. Si no te aceptas con tus imperfecciones, con tus defectos, estás malgastando muchas energías en querer ocultar esos defectos o en querer superarlos con mucha tensión. Es bueno tener un ideal de nosotros mismos, es bueno aspirar a la santidad, es bueno aspirar a mejorar en esta Cuaresma, sí, pero un ideal realista que corresponda a nuestras posibilidades. La perfección es como una droga que nos hace vivir de ilusiones y tener delirios de grandeza. De ahí surgen muchos desvíos de la personalidad, egocentrismo, orgullo, dominación. Cuidado con la perfección, que es una droga. La humildad nos coloca en nuestro lugar, allí donde somos nosotros mismos, sin desvalorizarnos por nuestros defectos ni enorgullecernos por nuestras cualidades. Por tanto, contra el perfeccionismo, humildad. Y aceptándonos a nosotros mismos, aceptaremos también a los demás como son, sin exigirles que sean perfectos. Caminemos cargando nuestra propia imperfección. Fuerte esta frase. Caminemos cargando nuestra propia imperfección, para que se manifieste en nosotros la fuerza del amor de Dios. Si caemos en esta Cuaresma, nos lo hemos propuesto mejorar nuestro humor, que a veces somos muy malhumorados. Nos hemos propuesto mejorar nuestra generosidad, porque somos muy egoístas. Nos hemos propuesto mejorar nuestra paciencia, porque somos muy impacientes. Y no lo estamos consiguiendo, pero lo estamos intentando. Acéptate así. Acoge tu imperfección. Valora los pasos que estás dando. Valora tus progresos, aunque todavía no hayas llegado al ideal que te gustaría llegar. Por tanto, más que exigirnos a nosotros mismos perfección para agradar a Dios, aceptemos nuestra imperfección. Y así nos daremos cuenta de que en realidad
ya estamos bastante más convertidos de lo que creemos. Muy bien, pues esta es la charla. Nos quedan ahora unos minutitos para poder dialogar. ¿Se ha entendido? Sí, padre, muy bien, se ha entendido. A ver, ¿quiénes tienen ahí preguntitas, consultas? Pueden ser preguntas, pueden ser confirmaciones, alguien que diga, pues mira, me ha gustado mucho esto y me he quedado con esta idea. O sea, ustedes también pueden ahora reaccionar de aquello que les ha gustado más, que les ha impresionado más, o también, como dice Inés, preguntas. Y el cita, está alzando la mano. El cita, adelante. Abre tu micro. El cita, abre tu micro. Uy. Creo que no sabe. Pati, ¿estás por ahí para que tu mami abra el micro? No te escuchamos, Elsa, no te escuchamos. Ahora sí, puedes hablar ahora. Padre Jesús, agradecerle porque usted siempre en sus reflexiones nos habla de tal manera que lo que vemos tan difícil a veces nos lo pone tan fácil con sus palabras y con sus enseñanzas. Realmente me encanta oírlo porque siempre yo tenía pues una frase que decía, Dios mío, ayúdame a ser mejor porque quiero alcanzar tu amor. Y veo que realmente esa frase, que la tengo siempre muy metida en mi corazón, me ayudó mucho, porque siempre me siento bendecida por Dios y acompañada por Él. Y con sus palabras, Padre, ni qué decir, está completo. Gracias, Padre Jesús. No nos falte nunca, porque con usted vamos a seguir adelante y vamos a conseguir siempre ese amor tan grande que Dios nos tiene. Gracias, Padre. Muchas gracias a ti, Elsa. ¿Quién más? Padre Jesús. Sí, Flora. Primero hay que querer cambiar. Uh-huh. Y entonces, porque Dios nos acepta como somos, con nuestros defectos, con nuestras debilidades. Pero si estamos tan tranquilos y en paz con nosotros mismos, así como estamos, ¿cómo se da el cambio? O sea, primero tiene que venir el querer cambiar, o sea, el saber cuáles son tus problemas, tus defectos. Claro. ¿No? Evidentemente, muy bien colocado, Flora. Casi que lo he dado por supuesto, ¿verdad? Pero a lo mejor no había que darlo por supuesto. Claro, estoy hablando al grupo de madres mónicas, ¿no? Si estuviese hablando a un grupo muy pecadores, tendría que decirles eso, pero ustedes ya están a camino, ¿eh? Ustedes están ya con ese deseo de mejorar. Tengo seguridad, pero plena seguridad de que ustedes están en ese camino, lo están intentando, ¿eh? No están de brazos cruzados, ¿no? Pero muy, muy buena observación lo que me acabas de hacer, Flora. Primero hay que tener esa intención de mejorar, ese propósito, ese deseo, y ojalá nunca nos falte eso, ¿eh? Eso nos estimula mucho. Gracias, Flora. Gracias, Padre. ¿No se escucha? Maritaro. Sí. Buenas tardes, Padre Jesús. Sí. Por favor, tengo pasó? una duda. Sí. Aclárame, por favor. Todo lo creado por Dios, dime si estoy equivocada. Todo lo creado por Dios. ¿Cómo? Alguien habló, pero no sé. Sí, te escucho. Sí, puedes hablar. Yo sé que, o sea, yo así lo percibo, ¿no? Todo lo creado por Dios, todo lo que sale de las manos de Dios es perfecto, ¿no? Entonces, nosotros que somos sus hijos más amados de la creación, también pienso que nos hizo con la perfecta perfección, o sea, enredando la perfección, ¿no? Entonces,
que nos hayamos equivocado, que hayamos cometido miles de errores, ¿nos hace imperfectos? O sea, nosotros en nuestro estado original, volviendo a la Biblia, ¿no? Dios nos creó, como tú acabas de decir, ¿no? Totalmente, digamos, no había pecado en nosotros, ¿no? Entonces, lo que dice nuestra fe es que nosotros mismos, toda esa historia de Adán y Eva, que es una historia que no es real exactamente, pero que representa lo que realmente ocurrió con el ser humano. ¿Qué ocurrió con el ser humano? Pues que él, en lugar de respetar el plano de Dios, el proyecto de Dios, él quiso realizar su propio proyecto. Y ahí es donde entró el pecado, ¿no? Si hubiéramos sido fieles a la creación de Dios, a ese ser humano que Dios creó, evidentemente, como acabas de decir, seríamos perfectos, porque fue así que Él nos creó. Pero la libertad que nosotros tenemos, el ser humano, es el que nos lleva a pecar, nos lleva a no ser fieles a ese proyecto de Dios, que es un proyecto, como has dicho muy bien, de perfección. Es el tema de la libertad y del pecado, porque somos libres, escogimos, concretamente el ser humano, escogimos pues querer ser como Dios, y ahí entró el pecado, desde nuestra libertad. Gracias, Padre. Gracias, Marita. Muy bien. No sé si hay alguna preguntita, algún comentario más. Hola, padre, soy Yana. Sí. Muchas gracias por su charla, porque sí, pues yo la verdad es que sentía que estaba haciendo muy pocas cosas para Cuaresma. Sentía que necesitaba hacer un poco más, pero por otro lado, a veces siento que mucho digo, no hay problema porque Dios me perdona, ya me olvidé de cumplir esta promesa, pero no hay problema porque Dios me perdona, y la verdad es que a veces siento que no estoy yendo de acuerdo a la madurez madurez, ¿cómo se dice? No emocional, madurez en mi religión que yo creía que tenía, ¿no? Entonces, bueno, al escuchar su charla me siento más tranquila porque efectivamente estoy bien, tan mal no estoy, ¿no? Pero ¿qué tanto debería esforzarme un poco más, ¿no? No sé, no sé si me dejo entender. Tampoco me voy a flaquear, ya lo escuché a usted, y ya somos imperfectos, pero creo que estoy cayendo mucho, no me siento tan amada por Dios, que me siento tan acogida por Él, que siento eso, ¿no? Pero me propongo una cosa, no lo hago allá, Diosito, pero tú me perdonas, ¿no? Ya mañana le digo, ¿no? Pero siento que estoy diciendo mucho eso. Entonces... ¿no? O sea, tú misma, Diana, creo que tú misma te estás dando la respuesta, ¿no? Está diciendo, estoy diciendo mucho eso, ¿no? O sea, quizás estoy utilizando ese recurso para vivir un poco más cómodamente, para no esforzarme más. Claro, ahí ya es una maña, ¿eh? Ahí ya es una maña. O sea, está bien que nos perdonemos. Siempre debemos perdonarnos, pero utilizar el perdón de Dios para acomodarnos, para hacer lo que queremos, ya eso es una maña nuestra, ¿no? Que evidentemente no nos favorece. Y tú te has dado cuenta de la maña, o sea, una vez que te has dado cuenta ya sabes lo que tienes que hacer, no caer en esa maña, ¿eh? Gracias por reafirmármelo. Voy a poner más de mi parte. Muy bien. ¿Alguien más? Padre, yo también agradecerle, porque en verdad, como nos ha hecho, con todos los puntos que ha tratado, nos ha hecho caer en cuenta realmente cómo debe ser nuestro proceso de conversión, ¿no? Quizás, como dice, nosotros nos exigimos mucho y parece que no estamos haciendo nada, pero nos ha hecho ver la realidad, ¿no? Esta frase que dijo, Dios no nos ama porque somos buenos, sino para que seamos buenos.
¿no? El amor gratuito del Señor es que no exige mérito. Y pasar de ese temor a la confianza. O sea, buenísimos todos sus consejos. Le agradezco bastante. Y bueno, ya tendremos la grabación para poder rumiarlo un poco más apenas la tengamos. Muy bien. Bueno, pues agradecerles también por su comprensión, por su escucha, por su cariño. Y bueno, estamos en el mismo camino. Yo soy tan pecador o más que ustedes, ¿eh? Y estamos todos ahí intentando dar pasitos de conversión y con mucho cariño por nosotros mismos, porque Dios siempre nos tiene mucho cariño, y haciendo nuestra parte lo mejor que podamos, sabiendo que Dios está apoyándonos y queriendo siempre lo mejor para nosotros. Y que tengamos una feliz Cuaresma, ¿eh? Todavía nos quedan 20 días o más de 20 días, ¿eh? 25, casi, sí, unos 25 días. Entonces vamos a continuar en ese proceso, pero con serenidad. Muy bien. Muy agradecida. Por mi parte, Inés, muy agradecido también a ti por la oportunidad y a todas por haber participado. Gracias. Gracias, Padre Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Jesús. Muy bien. Sí, quiero muy agradecer bien a las coordinadoras de grupos también por su tiempo, por su generosidad y entrega para hacer posible la charla. Siempre están ahí al tanto. Padre Jesús, todo Qué bueno. Padre. Un abrazo para todas. Padre. Gracias, Padre. Adiós, adiós. Gracias. Adiós. Ahí vamos a tomar la foto un ratitito, Padre. Ah, está Siempre bien, nos está bien. olvidamos. Mañana tenemos Vía Crucis. Ahorita ya. Foto. ¿Ya? ¿Ya, Santi? Ya. ¿Y la otra pantalla? Oh, ya está todo. Ya están las dos. Muy Muchas bien. gracias. Vale, Todas. adiós. Chao, Padre. Adiós, adiós. Adiós. Nos vemos en misa. Adiós. Un abrazo. Abrazo. Que vaya bien. Chao. Chao, Sofi. Chao a todas. Chao a todas. Chao, Inesita, gracias.